Roberto Pombo y estas son mis preguntas. Un programa de Prisa Media hecho posible por CAFAM, inspirando sonrisas. Hambre desbordada en el mundo, hambre desbordada en Colombia. En la era en la que la ciencia y la tecnología han resuelto prácticamente todo, en la que los carros se manejan solos, ¿por qué no hemos sido capaces de solucionar el que sea tal vez el problema más antiguo de la humanidad? Para este capítulo hablamos con el periodista Martín Caparrós, con el historiador Juan Esteban Constaín, con Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya. También hablamos con el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá, y con la directora ejecutiva de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, Laura Pasculi. Buscamos a la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, pero no fue posible tener una respuesta. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a mis preguntas. Estamos en un punto de la historia en el que el mundo de los siguientes 10 años, o muchísimo menos, será muy distinto al de los 10 años anteriores. Estamos en una era en la que las transformaciones y los avances se ven con muchísima nitidez. Hoy es muy normal o bastante normal abrir el celular, tocar la pantalla y navegar en Internet. Es normal que la pantalla del celular siga las instrucciones del dedo. Vimos nacer esa tecnología. Un señor de jeans y cuello de tortuga bajito sostenía un celular y le mostraba al mundo cómo un teléfono lo contenía todo. Y él sabía que estaba cambiando el mundo. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Vimos cómo otro de esos señores de la tecnología anunciaba una nueva carrera al espacio con la promesa aparentemente absurda de que los cohetes volverían a la Tierra y aterrizarían de manera automatizada. Un invento no menor. Hacer que los cohetes sean reutilizables significa un ahorro de entre 16 y 20 millones de dólares por aparato. So obviously, if we can reuse the rocket, say 1,000 times, then that would make the capital cost of the rocket per launch only about $50,000. Vimos cómo el Centro Europeo para la Investigación Nuclear anunció que había logrado aislar una partícula, conocido como la partícula de Dios. Y esta generó materia a partir de energía. Es decir, hoy está más viva que nunca la hipótesis de que la creación del universo se dio a partir de la nada. Los saltos son cuánticos y los hemos vivido en vivo y en directo. Yo, que soy ya un señor llegando a los 70 años, siento que veo la historia pasar por mis ojos y por mis manos de una manera muy distinta a la que pasaban los sucesos en mi juventud. Todo pasa tan rápido que le vamos perdiendo el ritmo a la vida con inteligencia artificial. Pasa tan rápido que pasamos de la emoción a la alerta. Un señor llamado Geoffrey Hinton renunció hace un par de semanas a Google. Hinton fue pionero con su trabajo sobre redes neuronales, un sistema matemático que aprende habilidades analizando datos, nada más y nada menos que la semilla de la inteligencia artificial. Este genio dejó su trabajo para advertir con libertad de los riesgos de su creación. ¡Qué miedo! Y no me quiero llenar de miedos, pero al mismo tiempo que se avanza frenéticamente, surgen voces que dicen paren, entendamos para dónde vamos. En marzo de este año, por ejemplo, se conoció una carta publicada por el Future of Life Institute que anunciaba profundos riesgos para la sociedad y la humanidad. Y pedía a los laboratorios de inteligencia artificial una gabela de 6 meses en el que pararan el entrenamiento de estos sistemas. La carta, firmada por Elon Musk, financiador original de OpenAI, fue una bola de heno al tiempo en el que se presentaba el GPT-4, que ya podía redactar demandas, aprobar exámenes estandarizados y hasta crear un sitio web en segundos con solo un boceto dibujado a mano. Tengo miedo en este momento. El mismo Musk ha hablado en varias oportunidades sobre la necesidad de una renta básica para las personas por cuenta de los trabajos que se perderán por los robots, la automatización y la inteligencia artificial. Because what's going to happen is robots will be able to do everything better than us. I mean, all of us. It's like something like 12% of jobs are transport. Transport will be one of the first things to go fully autonomous. But when I say everything, like the robots will be able to do everything. Y todo este drama introductorio tiene que ver con una paradoja que se me viene a la cabeza con cada avance que leo.
¿Cómo es que estamos en el momento de la historia en el que se resuelve lo más complejo, en el que prácticamente descubrimos el origen del universo, pero no logramos una solución definitiva al problema más antiguo y básico de resolver en la historia de la humanidad, el hambre? ¿Cómo creer que la idea de una renta básica global se puede dar si no somos capaces de garantizar a cada persona el derecho básico a la alimentación? Qué pregunta tan existencial, pero la vida está cada día rozando en el absurdo y de alguna manera en la grandeza. La megalomanía, las ganas de conquistar el universo hacen que nos olvidemos de los temas menores, de los problemas de verdad en una era en la que, como lo dijo Hinton al New York Times, los humanos ya no serán capaces de saber qué es verdad. Hablo con el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá y una de las personas que más sabe sobre el hambre. Esto me dice. El problema del hambre es un problema que nos tiene que preocupar a todos los colombianos. Estamos en un país donde hay hambre no porque falte comida. Y estamos en un país donde muchos de los que pasan hambre están viendo sin esperanza el tiempo que les está tocando vivir. Nuestro Banco de Alimentos de Bogotá ya viene hace 22 años trabajando en la lucha contra el hambre. Y sentimos que somos un país donde la solidaridad y el deseo de ayudar está en el corazón de mucha gente. Pero en nuestro país, con 54 universidades el año pasado y 1.905 estudiantes, estuvimos acompañando a 993 organizaciones para socorrer a cerca de 574,000 personas que ayudamos. Movimos más de 18 millones de kilos de producto, pero todo esto es muy poquito cuando pensamos que la realidad del hambre está haciendo que para cerca de 20 millones de personas no sea seguro el alimento cada día. Necesitamos, ante el tema del hambre, socorrer a los campesinos y salvar comida que en nuestros campos no alcanza ni a cosecharse ni a transportarse. Necesitamos ver cómo las industrias pueden tener un estímulo mejor para que de verdad no se vuelva comida de animales el alimento que no puede ser entregado para que llegue a tantos que no lo pueden comprar. Recuerdo un libro del periodista argentino Martín Caparrós, publicado en el 2013 llamado El hambre. Es tal vez uno de los mejores documentos en español sobre el tema que cualquier persona debería leer y después de una década de leído, en mi caso, releer. Es impactante, sobre todo en materia descriptiva. Caparrós se tomó 2 años de su vida para conocer testimonios y contar las historias de personas de la India, Bangladesh, Níger, Kenia, Sudán del Sur, Madagascar, Argentina, Estados Unidos y España, que por diversas razones han sufrido de verdadera hambre. Para Caparrós, el hambre es sin duda la mayor vergüenza de la humanidad. Opinión que comparto. En sus palabras, abro comillas, la muerte es lo que menos importa. Lo que importa es vivir así, tener hambre todos los días, no saber si se va a conseguir un pedazo de pan, no saber si se va a tener con qué alimentar a los hijos, vivir en la incertidumbre constante. Esto es lo que desgasta, esto es lo que mata. Cierro comillas. Le escribo al periodista, le pido una primera opinión. ¿Por qué cree que con este exceso de avances el problema más básico del hambre no ha sido posible de resolver? Me envía este audio. Hay muchas razones por las cuales no hemos podido solucionar la mayor vergüenza de nuestro tiempo, el hecho de que en un mundo preparado para alimentar a todos sus habitantes todavía hay como 1.000 millones de personas que no comen lo suficiente. Pero básicamente esto tiene que ver con que la industria alimentaria global no está enfocada en alimentar a todos, está enfocada en que cada uno gane la mayor cantidad de dinero posible y por lo tanto lo que se produce es aquello que van a comprar los mercados más ricos. Y eso no necesariamente es lo que necesitan las personas más pobres. Se produce para ganar dinero, no para alimentar. Y por otro lado, el hambre finalmente siempre es un problema de otros. La gente que decide nunca está aquejada por eso, como si puede sentirse aquejada quizás por el cambio climático u otras cuestiones. Entonces, siempre es fácil hablar y no hacer nada, porque de todas maneras los que lo sufrirán van a ser otros. El registro histórico del hambre se remonta a la antigüedad y en este caso no se puede decir por ahora que todo tiempo pasado fue mejor. Las hambrunas eran una amenaza constante para las sociedades agrarias y eran salvajes. Los muertos se contaban por millones. En la Edad Media, las hambrunas eran comunes en Europa y se producían con frecuencia después de desastres naturales como sequías y malas cosechas. En el siglo XVIII se produjeron grandes hambrunas como la de la China, que mató más de 15 millones de personas, mientras que en el siglo XIX Irlanda sufrió una hambruna que mató a 1 millón de personas y obligó a otros 2 millones a emigrar. Busco al historiador Juan Esteban Constaín y le pregunto nuevamente,
¿Por qué con tantos avances aún no hay solución definitiva para el hambre? Esta vez, por supuesto, busca una perspectiva histórica. Esto nos dice. Roberto, ya en el siglo V, Fabio Fulgencio hacía un juego de palabras en latín entre la fama y la fames, entre la fama o la abundancia y el hambre. Ese parece ser el destino de la especie humana y en nuestra época no deja de ser muy doloroso que a pesar de todos los avances materiales, tecnológicos y económicos haya tanta gente que siga sufriendo, millones de personas, el flagelo del hambre. ¿Por qué? La pregunta no es fácil y la respuesta no es solo una. Massimo Montanari, un gran historiador italiano, apunta a lo obvio. El problema del hambre es el problema de la injusticia en la distribución de los recursos. El problema del hambre es el problema de la guerra y sobre todo el problema de la desigualdad social. Y cuanto más avanza y se desarrolla nuestra especie, más se ahonda ese drama. Volvamos al presente. Por supuesto que hay un gran avance con una perspectiva de siglos. No cualquier plaga ni cualquier evento natural desabastece el mundo. Los logros en materia de producción, que también traen nuevos problemas, pero ese es otro capítulo, prácticamente cerraron la brecha con respecto a la demanda mundial de alimentos, pero el acceso universal a los alimentos de forma plena y balanceada aún se ve distante. El último informe de Naciones Unidas, publicado en 2022, con cifras a 2021, elaborado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, la Organización Mundial para la Salud, OMS, el Programa Mundial para Alimentos, PMA, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, arrojó cifras alarmantes. Transcribo los destacados del informe. 1. Hasta 828 millones de personas padecieron hambre en 2021, 46 millones de personas más que el año anterior y 150 millones más que en 2019. 2. Tras permanecer relativamente sin cambios, desde 2015 el porcentaje de personas afectadas por el hambre se disparó en 2020 y siguió aumentando en 2021, hasta alcanzar el 9,8% de la población mundial frente a los porcentajes del 8% registrado en 2019 y el 9,3% en 2020. 3. Alrededor de 2.300 millones de personas en el mundo, 29,3%, se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021. Esto es 350 millones de personas más que antes del brote de la pandemia de la COVID-19. Cerca de 924 millones de personas, el 11,7% de la población mundial, afrontaron niveles graves de inseguridad alimentaria, lo que supone un aumento de 207 millones en un intervalo de 2 años. Pero las advertencias se fueron agudizando por condiciones como la guerra entre Rusia y Ucrania, el calentamiento global y el coletazo de la pandemia. Abro comillas, el año 2023 será recordado por una hambruna mundial. A finales de 2021 había 282 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria extrema. A finales de 2022 rondaba los 345 millones. 50 millones de personas podrían morir de hambre a principios de 2023 si se sigue la trayectoria actual. Cierro comillas. Así se lee en un informe reciente del PMA, el programa de la ONU que se encarga de la asistencia alimentaria global. Me angustia. Volvemos a hablar de millones de muertos por hambre después de tantos siglos. ¿Superar el hambre mundial es un problema eminentemente político? Busco a Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Esto me dice. No es un problema eminentemente político. Por supuesto que hay que tomar decisiones políticas en materia de lo que hay que hacer para incrementar la producción rentable de alimentos, pero también para mejorar la condición económica de aquellos ciudadanos que no pueden acceder a una alimentación o una base nutricional mínima y suficiente para el desarrollo de sus capacidades, en particularmente los niños, las niñas y los adolescentes. Pero también resolver el tema del hambre pasa por el tema del cambio climático. Y frente a eso, más allá de posibles decisiones políticas, eso pareciera ser irreversible. Y si bien hay
medidas de mitigación, pues desafortunadamente parecieran no ser suficientes. Y un punto que no hay que dejar de mencionar es que sí pasa por la política, pero a veces la política es irracional, como es la invasión de Rusia a Ucrania. Y todo lo que esto ha generado en el mercado mundial de insumos, en el mercado mundial de alimentos, al punto que se ha puesto en alto riesgo la seguridad alimentaria de millones de ciudadanos, particularmente en países africanos. De tal manera que no se limita a la política, pero claro que involucra en gran medida las decisiones de los políticos, pero también de todos quienes actuamos en los sectores agroalimentarios, tanto desde la oferta, pero también desde el lado del beneficio de los consumidores. De cualquier manera, resulta un contrasentido que en la época de las soluciones y la tecnología y la productividad, los números sean los que acabamos de leer. Y aún no hemos tocado el tema del desperdicio. Según la FAO, cifra de 2019, en todo el mundo un 14% de los alimentos con un valor estimado de $400.000 millones se pierde entre la cosecha y la distribución. Otro 17% se desperdicia en la distribución y entre los consumidores finales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, NUMA. Cifra del 2021, poquito más reciente. Así pues, el desperdicio total se calcula en 1.300 millones de toneladas cada año, equivalente a un tercio de la producción alimentaria mundial, y es el responsable del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y si ya el hambre en la segunda década del siglo XXI es una paradoja, un problema que es imperdonable que no tenga solución, el hambre en los niños, la desnutrición infantil, es exponencialmente más imperdonable. El informe más reciente del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, publicado en 2021 por varias organizaciones de Naciones Unidas, encontró que el 18,6% de los niños menores de 5 años en el mundo sufren retraso en el crecimiento debido a la desnutrición crónica, mientras que el 5,7% de los niños menores de 5 años tienen emaciación o desnutrición aguda. Y como si esos números no fueran suficientemente perturbadores, según los datos más recientes publicados por la OMS, en 2021 se estima que la desnutrición subyacente está presente en el 45% de todas las muertes de niños menores de 5 años, lo que equivale a casi 3 millones de muertes de niños cada año. Abro comillas, el niño que de los 0 a los 5 años no recibió los nutrientes imprescindibles no solo tendrá tallas más bajas, sino que aprenderá más lento y nunca desarrollará todo el potencial cognitivo, afectivo y personal. Probablemente llevarán esta marca en todo su ciclo vital y en su genética. Están prácticamente condenados a la réplica en sus hijos. Cierro comillas. Así le dijo Daniela Sarmiento, experta de nutrición de Save the Children en Colombia, al diario El País. El futuro entonces no pinta bien. Una de las conclusiones del estudio Potencial de Desarrollo en los primeros 5 años para niños en países en desarrollo, publicado en la revista prestigiosa The Lancet, es que muchos niños en los países en desarrollo están expuestos a múltiples riesgos de desarrollo deficiente, incluida la pobreza y la mala salud y nutrición. Y según una estimación conservadora, es que más de 200 millones de niños menores de 5 años en los países de economías emergentes no se están desarrollando al máximo de su potencial. Este estudio también muestra que la malnutrición durante los primeros años de vida puede afectar el desarrollo cognitivo y físico, lo que puede tener consecuencias duraderas en la capacidad de aprendizaje y en la calidad de vida. Estamos hablando de 200 millones de personas, de una generación que afrontará problemas cognitivos. No es un dato menor. Y como sospechábamos, Colombia no es la excepción ni mucho menos un modelo a seguir. Juan Carlos Buitrago, director ejecutivo de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, me dio este dato. En el país, a día de hoy, hay aproximadamente 19 millones de personas usando estrategias de afrontamiento, un nombre bastante elegante para hablar de recursos como disminuir las porciones de los alimentos, saltarse comidas, pedir alimentos prestados o endeudarse para poder comer. Además, más de 14 millones de personas en Colombia presentan consumo insuficiente de alimentos, es decir, que no todos los días pueden consumir alimentos ricos en nutrientes como frutas y verduras. Y muy esporádicamente pueden comer alimentos ricos en proteínas, o sea, carne, lácteos o huevos. Le pregunto a Buitrago, ¿cuál puede ser el efecto futuro de una sociedad con hambre?
Actualmente en Colombia tenemos un poco más de 500.000 niños menores de 5 años con una enfermedad que se llama desnutrición crónica. Está demostrado que estos niños van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Un estudio que hicimos los bancos de alimentos de Colombia determina que hoy en Colombia tenemos un poquito más de 5 millones de colombianos que tuvieron esta enfermedad en su primera infancia. Y esta es una enfermedad irreversible. Es el 10% del país. 5 millones de colombianos hoy son menos inteligentes por culpa del hambre. El efecto de una Colombia con hambre es el efecto de niños menos inteligentes, niños menos saludables, niños menos felices. Es un futuro con personas menos inteligentes y menos productivas, un futuro menos próspero para el país. Y por eso la apuesta que tenemos los bancos de alimentos de Colombia en la lucha contra el hambre, de acabar con el hambre en el país, de acabar con las muertes por desnutrición y de acabar con la desnutrición crónica que está haciendo que nuestros niños no puedan desarrollar el pleno de sus potencialidades y de sus capacidades. Como si todo esto no fuera poco, el problema del hambre en Colombia se ha agudizado por factores como la migración. Colombia es el país de Latinoamérica que ha recibido más migrantes venezolanos. El desplazamiento por el conflicto armado, el confinamiento de varias regiones del país también por el conflicto armado y donde no llegan alimentos. La inflación, que el año pasado subió el precio de los alimentos en un promedio de 27%. Y la pobreza, uno de los principales motivos de desnutrición en todo el mundo. En Colombia, 19,6 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza con un ingreso per cápita de 354.000 pesos y según un estudio realizado por la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia y que se actualiza cada 3 meses, comer de manera adecuada con todos los nutrientes requeridos cuesta 643.000 pesos mensuales por persona. Los cálculos no cuadran. De acuerdo con el Mapa Mundial del Hambre del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el 80% de la población del departamento de Guainía presenta consumo insuficiente de alimentos. Tan solo un niño, una persona que muera por desnutrición, ya es mucho. Por eso, el siguiente dato me arruga todavía más el corazón. En lo que va corrido de este año, en Colombia se han reportado 84 muertes de menores de 5 años por desnutrición, de las cuales solamente en La Guajira han sido 24. Nos rajamos en lo más básico, no dejar que los niños mueran de hambre. Y yo sé que se les ocurre la misma pregunta que a mí. ¿No somos acaso un país rico en producción de alimentos como para que muera gente de hambre? Poco hablamos del tema, pero con la apertura económica, con la implementación del TLC con Estados Unidos, llegaron grandes beneficios como por ejemplo el acceso a tecnologías que difícilmente podíamos producir en el país. Nos modernizamos por simplificar el asunto. Pero también vimos cómo en materia agropecuaria nos fuimos quedando rezagados y con una balanza comercial negativa, una brecha en constante crecimiento. Hay quienes dudan que el origen de esto sea el TLC. Pero bueno, si en el 86 exportamos 1,8 millones de toneladas e importamos 1,2, para el 2019 la exportación creció a 5 millones, pero la importación se disparó a 13,8 millones de toneladas. Claro que aumentaron nuestras ventas, pero a un costo muy alto, importando en exceso, perdiendo tiempo para la habilitación de nuevas tierras, perdiendo terreno en el desarrollo de semillas, frenando la implementación de nuevas tecnologías. Nos volvimos codependientes de la importación, sobre todo de maíz, trigo y tortas de soya, que pesan el 70% del total de la importación de alimentos. El problema viene por cuenta de que gran cantidad de esos insumos son alimentos para animales como gallinas, cerdos y peces. Es decir, importamos los alimentos de nuestros propios alimentos y si afuera sube el precio, internamente nuestras proteínas animales también lo harán. Quedamos expuestos a la volatilidad de los precios y la producción internacional, la devaluación de nuestra moneda y la presión de otros países que también pujan por estos insumos. En un mundo ideal, Colombia debería producir sus propios granos, pero va más allá de darle tierra a los campesinos y toma mucho más tiempo de lo que la paciencia de un pueblo con expectativas tan altas aguanta. ¿Qué va a ser lo primero donde usted pise esa casa de Nariño? ¿Va a vivir allá o va a vivir en Santa Ana todavía? Firmó un decreto para acabar el hambre en Colombia, que no se acaba por decreto, sino con unas medidas muy especiales. En esta búsqueda de soberanía y seguridad alimentaria, la empresa privada juega un papel importante, sobre todo para darle la escala necesaria al proyecto. Para empezar, se necesita habilitar cerca de 1.2 millones de hectáreas. Esa es la parte más fácil.
Luego viene un desarrollo y una maduración de más o menos una década. Y para poder trabajar en un horizonte de 10 años hay que resolver temas de seguridad jurídica para quienes inviertan en la preparación de tierras y compra de maquinarias. Hay que incorporar semillas de alta tecnología que mejoren el rendimiento de los cultivos. No podemos competir, por ejemplo, si nuestras semillas de maíz producen 5 o 6 toneladas por hectárea y las de países que sí le apuestan a la tecnología logran 12 o 13 toneladas en el mismo espacio de tierra. Para ponerlo más claro, es un error la prohibición de semillas transgénicas si queremos competir y ser autosuficientes. Y por supuesto, pasa por tener los mínimos en cuanto a maquinaria e infraestructura que puedan ser utilizados por el pequeño, el mediano y el gran productor. Busco a Laura Pasculi, directora ejecutiva de la Cámara de Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI y que viene trabajando en el proyecto Soya Maíz, Proyecto País, que busca en 10 años habilitar al menos 640.000 nuevas hectáreas para que en el 2033 cerca del 45% del consumo de maíz y soya sean locales. Esta apuesta implica inversiones cercanas a los 17 billones de pesos y la generación potencial de 160.000 nuevos empleos. Le pregunto cómo hacer viable este proyecto. Esto nos responde. Las palancas que hemos visto que son necesarias para mejorar la productividad y el desarrollo de la cadena son contar con semilla de alta tecnología y altamente productivas, garantizar la seguridad jurídica en el establecimiento de estos cultivos de manera que sean sostenibles a lo largo del tiempo y también trabajar en la incorporación de buenas prácticas de cultivo, el uso adecuado y eficiente de fertilizantes, bioinsumos y incorporar la agricultura de precisión y regenerativa dentro del desarrollo de los cultivos. También desarrollar la industria de la cal en Colombia es necesaria para cubrir las necesidades de los suelos, especialmente en la altillanura, que es una de las zonas más importantes del país. Por otro lado, vemos necesario el desarrollo de infraestructura productiva para el cultivo, como son los sistemas de drenaje, de riego, las estaciones de monitoreo ambiental para mitigar impactos de cambio climático y la infraestructura de post cosecha, como son las plantas de secamiento y almacenamiento que nos permitan garantizar calidad del maíz y la disponibilidad de oferta a lo largo del año. Trabajar conjuntamente con el gobierno en fortalecer los instrumentos de política pública, tales como el crédito y financiamiento, los seguros agropecuarios y la asistencia técnica especializada para todos los productores. Volvamos a lo de siempre. Los cambios necesitan tiempo y ningún problema profundo se solucionará de la noche a la mañana. Ser soberanos y garantizar nuestra producción de alimentos tomará tiempo y todos los actores, campesinos e industriales, tendrán que ser parte de este esfuerzo. Y mientras tanto, el hambre continúa, crece y no podemos taparnos los ojos frente a un drama que se soluciona con comida. Así de sencillo, sin tanta ciencia. Más ahora que el mundo verá millones de nuevos desempleados por cuenta de la inteligencia artificial, 300 millones según el cálculo de Goldman Sachs. Así que por ahora solo nos queda ser solidarios, donar, donar y donar. Hace poco, el presidente Petro sacó pecho, como es costumbre, a través de su cuenta de Twitter, sobre los avances de su gobierno en la lucha contra el hambre. En un trino publicado y luego borrado, en la cuenta de presidencia dijo, abro comillas, mientras en el mundo la inflación está desbordada, en Colombia logramos que esta sea negativa, lo cual significa que la lucha contra el hambre ya comenzó a dar sus frutos. Cierro comillas. No sé si el presidente tiene o no razón con esta afirmación, pero aunque el precio de los alimentos haya disminuido un 0,07%, todavía falta mucho para lograr acabar con el flagelo del hambre en Colombia. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo número 35. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Producción general y guiones, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Dirección de sonido y postproducción, Daniel Murcia. Edición de sonido, Juan David Sarmiento y Diego Canastero.